¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Adriana Salazar, editora en jefe en Imagen Global. Hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer con una gran trayectoria, una bióloga muy reconocida. Ella es doctora en filosofía de la ciencia, catedrática, investigadora. Es especialista en estudios del manatí mexicano, de la conservación, manejo de recursos naturales, métodos de estudio de vida silvestre y el impacto ambiental. Capacitadora y tallerista en todas las áreas de la biología, es experta en la elaboración de contenidos de comunicación de divulgación científica. Bienvenida, Luz del Carmen Colmenero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y platícanos, ¿cómo surge la idea de escribir tu libro Diario de una bióloga? Mi interés fue sobre todo porque creo que a lo largo de toda mi trayectoria como bióloga, desde que estaba yo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que inicié la carrera como bióloga, siempre me pareció que era una disciplina y una carrera muy motivante y que refleja sobre todo la disciplina, el compromiso, la constancia que debe de tener un profesionista. Entonces, consideré que esa trayectoria que yo he tenido a lo largo de prácticamente 50 años, desde que empecé a estudiar la carrera en la facultad, tenía muchas cosas que contar, sobre todo los retos a los que se presenta a lo largo de un trabajo de mucha responsabilidad cuando está uno en el campo. No es un trabajo que se dedica uno a estar paseando, sino que uno tiene que tener metas muy precisas, una enorme disciplina para que todo le salga bien. Y trabajar en el campo, pues es una forma de que tú puedes llevar a cabo un trabajo donde estás todos los días obteniendo información que debes de contabilizar, tienes que registrarla, tienes que identificar qué es lo importante, en fin. Entonces, de ahí que surgió ese interés. Y bueno, este libro está conformado por 7 capítulos, donde inicio pues esa experiencia de ser estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para mí fue maravilloso, fue un deseo logrado. Siempre quise estudiar en la UNAM. Entonces, yo soy totalmente pumita porque desde la preparatoria estudié en la Preparatoria Nacional número 8, que también pertenece a esta misma institución. Luego en la Facultad de Ciencias hice la licenciatura en Biología. Allí también hice la maestría en Ciencias y el doctorado en Filosofía de la Ciencia. Así es que soy totalmente puma, ¿no? Y me honra mucho y me siento pues con mucha responsabilidad. Y entonces en este diario, por eso le puse diario íntimo, porque realmente yo platico lo que me pasó desde que entré a la facultad, lo que tuve que hacer para mantener el ritmo muy rígido, ¿no? De los maestros, el aprender muchas disciplinas que yo nunca había tenido esa oportunidad y sobre todo el tener buenas calificaciones que me permitieran tener, no nada más obtener el grado, sino poder tener los conocimientos, el desarrollar las habilidades que se necesita para ser un biólogo. Y bueno, a lo largo de todas estas explicaciones, más bien son reseñas que yo voy dando, pues platico lo bueno y lo malo, incluso lo chistoso, lo agradable que fue para mí estudiar biología y a quienes fueron mis maestros, qué fue lo que me enseñaron y sobre todo esa interacción que se tiene entre los maestros y los estudiantes es algo muy motivante. Entonces, Luz del Carmen, sí. perdón, Luz del Carmen, ¿por qué no nos platicas? Porque tú eres mujer pionera en el estudio del manatí mexicano. ¿Cómo lo descubres y cómo es que empiezas este estudio tan exhaustivo? Pues fíjense que gracias a este trabajo que estuve yo realizando en la facultad, pues un día me presenté con el doctor Bernardo Villarramírez, que era un mastozólogo de renombre, no nada más nacional, internacional, y le dije que yo quería trabajar con él, hacer mi servicio social. Y pues él me dijo que sí, lo cual fue para mí una gran oportunidad, porque no era sencillo, ¿no? Trabajar con el doctor Villa. Y pasó, no sé, 2, 3 meses y se vino la oportunidad
de que en el Instituto de Biología donde él trabajaba había que iniciar un proyecto de manatí, que es una especie acuática que vive en el sureste mexicano. Y pues me dijo, oiga, Luz del Carmen, ¿no le gustaría trabajar con esta especie? Y pues yo le dije que sí, ¿no? Aunque yo no sabía nada sobre el manatí. Bueno, y eso me permitió que empecé a trabajar con este proyecto como líder del proyecto. Entonces empecé a ir a todos los sitios donde se consideraba que había esta especie, que es toda la costa del Golfo de México y hasta el Caribe mexicano. Y bueno, allí conocí el trabajo de Campo Ardo y sobre todo me incliné mucho a integrarme con la gente para que me permitieran ir a los lugares que ellos sabían a dónde existía esta especie, porque no se conocía prácticamente nada. Fue un trabajo que empecé desde cero, nadie había trabajado en todos esos lugares. Y bueno, los pescadores, pues sí me ayudaban, pero me resultó un poco difícil porque como mujer decían, bueno, ¿y esta persona qué está haciendo aquí, no? Y las mujeres como que no son muy bien recibidas, ¿no? En el campo, en el sentido de que pues no había esa cuestión de que ahora las mujeres andan por todos lados. Y yo pues estaba muy joven, tenía alrededor de unos 20 años, y entonces lo que hice fue, me hice amiga de las esposas de los pescadores para que ellos me quisieran llevar en la lancha, porque hay una idea entre los pescadores, no sé si todavía la tenga, que si llevas una mujer en la lancha no vas a pescar absolutamente nada. Entonces yo decía, pues ¿cómo voy a hacerle? Porque forzosamente tenía que recorrer los ríos, las lagunas, las zonas costeras. Y logré que me apoyaran y así pude obtener información muy interesante y conocí ahora sí que en vivo y a todo color esta especie que es difícil de observar porque vive en ríos donde las aguas son muy turbias en los estados de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Veracruz. El único lugar donde se pueden observar fácilmente son las costas del Caribe mexicano. Pero pues empecé a observarlo, ¿verdad? Con mucho trabajo, que nos quedábamos muchas horas en algún sitio. A veces se enredaban los animales en las mismas redes que ponían los pescadores. Y así empecé a obtener mucha información sobre su distribución. Y bueno, algo muy bonito para mí fue la primera vez que observé un animal cría que había sido huérfana porque su madre pues se había accidentado con una lancha. Entonces tuve la oportunidad de cuidar un manatí cría, que es un animal que más o menos mide unos 90 centímetros al nacer y había que darle la leche. Entonces, desde hacer la fórmula, pues empezar a ver qué forma le podíamos dar, fórmula de la leche, porque no podría ser cualquier cosa. Y bueno, ahí interactúas con veterinarios, con otros biólogos de algunos otros países y logras obtener la información. Y bueno, este trabajo lo desarrollé a lo largo de 10 años, ¿no? Y entonces, pues bueno, aunque parezca un poco modesto me convertí en una autoridad en el trabajo del manatí en México. Y entonces me invitaron a participar a lo que se llamaba el Subcomité de Conservación y de Protección y Recuperación del Manatí en México y estuve como presidenta de este subcomité alrededor de 8 años. Entonces allí interactué con otros biólogos del sureste que trabajaban en las universidades, en asociaciones civiles, con pescadores, con autoridades, y bueno, eso nos llevó a trabajar muy arduamente y conectarme pues con muchísima gente, ¿no? Entonces, es uno de los trabajos que me ha dado más satisfacción porque esto me permitió también integrarme a las comunidades científicas, ¿verdad? Que ya existían en nuestro país y asociaciones como la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Mamíferos Marinos. Entonces el doctor Villa Ramírez, que fue el que me impulsó, ¿no?, a trabajar con esta especie, me empezó a invitar a que yo participara en estos congresos internacionales de la SOMEMA, que son las siglas, y yo relatara lo que había trabajado y bueno, allí me cuestionaban mucho el trabajo, me hacían preguntas de toda índole, cómo le había hecho, qué estrategias iba a seguir, qué consideraba que tenía que hacerse para recuperar la especie. Entonces fue un trabajo arduo, pero muy motivante,
que me hizo conocer gente muy importante de países como Estados Unidos, incluso de Australia, de Canadá, de países latinoamericanos, de Belice, Honduras, que también existía esta especie. Y bueno, ese trabajo lo hice durante pues alrededor de unos 20 años de mi vida. Estuve trabajando con esta especie y con las diferentes instancias que estaban dedicadas al estudio de los mamíferos marinos. Pero también tuve la oportunidad de hacer labor también de conservación en términos de proponer áreas protegidas donde se pudiera proteger esta especie y algunas otras especies que existen en el sureste de México, sobre todo de los grandes felinos que siempre han sido muy cazados y había un gran problema de que se estaba desapareciendo muchas de estas especies. Entonces me dediqué mucho al trabajo de conservación de la vida silvestre y un trabajo que también fue muy interesante, que lo hice cuando estaba yo todavía estudiando, fue el trabajo en lo que se llaman los Chimalapas en Oaxaca, y ahí me sucedieron cosas interesantes, pero también chistosas, porque me acuerdo que como yo era la única mujer que trabajaba en el campo con la gente de la Dirección de Vida Silvestre, pues siempre me querían proteger y de alguna manera cuidar más, ¿no? Y además pues era muy joven, entonces me prestaban los caballos, me decían que no me cansara mucho, pero pues yo entraba a todo el trabajo al mismo nivel que los hombres. Y recuerdo que en una ocasión que llegamos a una comunidad zoque que existe en los Chimalapas, al llegar pues ya muy cansada, después de haber caminado alrededor de 20 kilómetros para llegar a ese poblado que se llamaba San Miguel Chimalapa, me dijeron, no, la señorita no se puede quedar a dormir donde están todos los demás, la vamos a poner en un cuarto para que ella esté allí tranquila, más segura. Y pues ya era noche, me fui a dormir, y pues toda la noche yo tenía mucha comezón y me sentía yo así rara, no me podía dormir. Pero bueno, el cansancio me venció y me dormí. Y ya en la mañana, en la madrugada, pues me levanté y salí a donde estaban todos los del grupo y recuerdo que se me acercó el maestro de la comunidad de San Miguel Chimalapa y me dijo, ¿dónde estudió? ¿Dónde se acostó la señorita? Y yo le dije, no, pues en el cuarto que está aquí. Me dije, qué barbaridad. Fíjese que la acostaron y se durmió en el lugar donde nosotros preparamos a los muertitos. Y por eso me dio tantísimo risa, porque obviamente pues, estaba lleno de chinches, de garrapatas, de ácaros. Pero bueno, así pasa cuando uno está en el campo, a veces te duermes donde haya lugar, a veces no duermes, te pican los moscos, dejas de comer por muchas horas, en fin, ¿no? Entonces, este libro, yo cuento no nada más mi trayectoria como bióloga, porque si no sería un tanto aburrido, sino anécdotas de este tipo, ¿no? Que son risibles, pero que son reales, ¿no? Que son cosas que uno le pasa cuando está en el campo, ¿no? Entonces, también recuerdo que cuando trabajé yo en Quintana Roo, cuando llegó el huracán Gilberto, pues al año siguiente, en el 89, 1989, se quemaron las selvas de Quintana Roo, una área muy, muy grande, alrededor de la superficie de la isla de Cozumel. Y entonces nosotros, algún grupo de biólogos, empezamos a proponer estrategias para recuperar esas áreas y entonces empezamos a trabajar con los murciélagos, porque los murciélagos son indicadores del estado de conservación de un ecosistema. Y yo fui la responsable también de este proyecto, entonces también tuve la oportunidad de trabajar con estos animales interesantísimos. Y recuerdo que estábamos ahí atrapando los murciélagos con unas redes que se llaman redes de niebla, las poníamos como a las 6, 7 de la noche, y toda la noche esperábamos a que llegaran los murciélagos, quedaran ahí enredados, los capturábamos y los medíamos, los pesábamos, etcétera, y registrábamos la especie. Pero en una de esas ocasiones empezamos a escuchar gritos, ¿no? Como de llantos, quejidos, como si fuera la Llorona misma, ¿no? De ese mito que existe. Y todos pues empezamos a correr porque estábamos realmente muy asustados porque no sabíamos qué era. Y como ya algunos comuneros, que así les llaman, la gente que vive en el campo, en esas comunidades, nos habían platicado que allí habían muerto muchos chicleros, o sea, las personas que se dedicaban a extraer el chicle del árbol de psicozapote,
que nos cuidáramos, porque a lo mejor los muertos andaban allí rondando, ¿no? Las fantasmas de estos muertos. Pues nosotros la verdad es que sí nos asustamos, y ese día recogimos todas nuestras cosas, quitamos las redes y nos fuimos. Muchos años después, en contacto con ornitólogos, o sea, gente que se dedica a estudiar aves, le platiqué sobre esto y me dijo, ay, pues ha de haber sido un ave que le llaman el ave fantasma, que cuando está buscando pareja, pues produce esos sonidos como si fueran llantos, como si fueran gritos, ¿no? De una persona. Entonces son cosas que a uno le suceden, ¿no? Y los va uno relatando y uno dice, no, pues se me hace que estás inventando todo eso. No, no, son cuestiones reales que pasa cuando uno está en el campo. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar en el campo porque todos los días para mí era algo nuevo. Ya sea que encontraba una persona que me hablaba sobre cómo se cazaban los animales cuando él era pequeño, o me hablaban sobre la pesca, qué especies son las que ellos comían, cuáles eran sus preferencias. También tuve la oportunidad de ver cambios muy, muy fuertes en lo que es los paisajes naturales de nuestro país en el sureste, debido a la urbanización, debido al desarrollo turístico, debido a cuestiones también de manejo de recursos como el petróleo, en donde de repente grandes extensiones pues se modificaban terriblemente y pues había un efecto sobre la flora y la fauna. Entonces también participé en programas de educación ambiental, sobre todo con niños, con niñas, con jóvenes, para que ellos supieran la importancia de proteger estas especies y porque ellos podían tener allí un papel muy importante como pobladores de esas comunidades. Entonces eso también fue una experiencia que me permitió estar muy cerca de estas poblaciones de gente locales, ¿no? Que han vivido con la naturaleza desde que nacieron. Y me acuerdo que en una ocasión también me invitaron a dar una plática sobre murciélagos en una escuela. Esto fue en la ciudad de Cancún. Y pues era una escuela de primaria y la directora me dijo, no, no, es que me gusta mucho que tú nos platiques que has estado trabajando con los murciélagos. Entonces, pues yo llegué con unos murciélagos vivos en unas jaulitas y pues todos estaban muy asustados porque tienen la idea de que los murciélagos te chupan la sangre y a lo mejor algo te va a pasar o te puedes morir. Entonces empecé mi plática para decirles que esas cosas no eran ciertas, que los murciélagos eran muy importantes porque ayudaban a la polinización de las plantitas, también comían muchos insectos, en fin, ¿no? Me llevó como casi una hora a platicar con todos los niños y me hacían preguntas, estaban muy motivados. Entonces les dije que si los podía soltar para que ellos vieran cómo volaban y si querían podían ver la forma de atraparlos a través de una red, ¿no? De niebla. Abrí las jaulas y empezaron a salir los murciélagos y bueno, todos salieron desaforados, incluyendo la directora de la escuela. Se pusieron abajo de la mesa gritando como si de veras los fueran a atacar un monstruo. Y entonces es cuando uno dice, bueno, es difícil quitar esos mitos, esas ideas, porque están muy arraigadas en la gente. Pero de todas maneras es una labor que uno tiene que seguir haciendo, ¿no? Ya más adelante, muchos de estos niños me comentaron cuando ya estaban más jóvenes que pues les había gustado mucho esa plática y que habían averiguado, ¿no? Sobre lo que pasaba con estos animales y ya se habían vuelto defensores de la vida silvestre. Entonces sí hay una repercusión de todo lo que hace uno y ese es el motivo principal de mi libro, que todos tengamos claro de que todos podemos hacer algo por nuestros recursos naturales, por el medio ambiente y que estar con la naturaleza es fundamental, ¿no? Claro. Luz del Carmen, tú estuviste al frente de reservas naturales en la Así es. protección. También Platicas tuve sobre... la oportunidad de ser la directora de la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos en Yucatán, que bueno, ahí también estoy hablando alrededor del año 2000, cuando yo inicié como directora, como funcionaria en el área de lo que se llamaba la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bueno, que todavía existe. Y bueno, allí me enfrenté con un área enorme, enorme, que tenía muchísima importancia, sobre todo porque es un sitio que se llama sitio Ramsar, que es
son humedales muy grandes en donde existe una enorme cantidad, sobre todo de aves acuáticas. Entonces, llegaban gente de muchas partes del mundo a observar aves y era un sitio de conservación de muchas aves y sobre todo del flamingo. Entonces, ahí teníamos que hacer muchas acciones, muchas estrategias para proteger esta especie, el flamingo rosado, que vive allí porque allí anida, ¿verdad? Y son especies migratorias, entonces había que trabajar mucho para que la comunidad nos apoyara, no destruyera sus hábitats, protegiera a las aves cuando tenían sus huevos. Y fue una ardua labor, pero también interesante porque allí por primera vez tuve la oportunidad de conocer otras áreas protegidas, no nada más de México, sino de otros países, principalmente de España, donde ellos nos platicaban también sus estrategias y interactuábamos. Y bueno, allí la reserva de la biosfera de Río Lagartos es reconocida mundialmente como uno de los sitios más importantes a nivel mundial de anidación del flamingo. Pero allí había también, había jaguar, había puma, había tortugas marinas, 5 especies de tortugas marinas, y también ahí por primera vez pude observar lo que es la tortuga laúd, una de las tortugas más grandes que existen, tortugas marinas, es verdaderamente gigantesca, pues más o menos mide a lo largo como unos 5 metros de largo. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la reserva por primera vez hice un recorrido, me encontré con una tortuga laúd que estaba desobando. Ponen alrededor entre 100 y 150 huevos. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Entonces, bueno, yo cada vez que iba a la reserva me encontraba cosas muy interesantes. También llegué a observar aves acuáticas que nunca había visto y que venían desde África, ¿no? Algunas de Canadá. Entonces fue un trabajo muy, muy, muy arduo y interactué con muchos ornitólogos sobre todo. Y bueno, allí el personal también de la reserva me apoyó muchísimo porque teníamos estaciones donde llegaban investigadores de muchas partes del mundo, estudiantes, ¿no? A conocer la reserva y a trabajar también como estudiosos o muchas veces para obtener información de algunas especies que solamente existían en esa zona, ¿no? Entonces ese trabajo también lo relato, incluso lo considero uno de los trabajos con mayor responsabilidad que tuve, en el sentido de que yo tenía que estar muy lista de que no se me fuera nada de las manos, porque tenía que, así como interactuar con un pescador, tenía que interactuar con un ejidatario, tenía que interactuar con una ama de casa de las escuelas que estaban dentro de la reserva, con los estudiantes de todos los niveles, y a todos de alguna manera convencerlos a que nos ayudaran a proteger los recursos naturales de esa área y que fueran participantes, ¿no? En todos los programas, estrategias y acciones que planteábamos para que realmente pudiéramos seguir adelante. Entonces, es un trabajo que sí implica estar en todo momento interactuando, estar muy atenta a sus propuestas, porque es uno de los problemas que se tienen en México. Casi todas las áreas naturales protegidas de nuestro país existen poblaciones humanas y algunas veces de tamaños importantes. Entonces no podemos hacerlos a un lado, sino tenemos que integrarlos y ver la forma de que ellos se sientan participantes y puedan opinar y puedan decidir, porque si no, entonces sería un caos, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene uno que tener mucho sentido común, pero también mucha habilidad para manejar una enorme cantidad de situaciones. Ajá. Entonces, bueno, eso lo platico también en este libro. Y bueno, también platico cómo también trabajé como funcionaria en la Dirección de Ecología del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, que también fue una experiencia donde ahí yo tenía que interactuar mucho con las escuelas, con los estudiantes de las escuelas, principalmente primarias, porque había pues una gran cantidad de zonas que se estaban deteriorando, entonces había que
reforestar, recuperar, y entonces a veces hacíamos actividades de educación ambiental con los profesores, con las autoridades municipales, con otras instituciones como la Sedena, ¿no? La Secretaría de, de Defensa, también hacíamos actividades con la Secretaría de Agricultura y que también participaba en estos eventos de reforestación. Y bueno, ahí fue muy interesante porque yo estaba a cargo como directora de un área de esa dirección, de un vivero muy grande, tenía alrededor de unas 3 hectáreas ese vivero, y llegamos a producir hasta 600,000 plantas de muchas especies, alrededor de 15 especies, que utilizábamos para reforestar grandes extensiones de zonas que habían sido deterioradas, sobre todo por cuestiones de incendios forestales o actividades urbanas, ¿no? Entonces, allí aprendí muchísimo a conocer especies de plantas, de árboles, cómo crecían, cómo se reproducen, en dónde había que plantarlas, cómo había que cuidarlas, y esa labor pues la hacíamos con jóvenes, sobre todo con estudiantes de secundaria, de preparatoria, y a veces también participaban los mismos docentes de las escuelas. Entonces también es otro trabajo que relato, porque también ahí pude conocer cosas bien interesantes que me hizo aprender cosas que nunca había visto, sobre todo en el área de reproducción de plantas de interés forestal, ¿no? Que es básicamente lo que se trabaja en los viveros, ¿sí? Pero bueno, creo que también este libro, pues ustedes van a encontrar anécdotas chuscas, que les voy a platicar alguna de ellas. Cuando trabajaba yo con murciélagos, pues en muchas ocasiones los murciélagos que quedaban atrapados en esas redes, que se llaman redes de niebla, pues no los conocíamos, ¿no? Porque eran especies que a lo mejor no teníamos mucho contacto con ellos, entonces teníamos que identificarlos. Entonces, lo que hacíamos es que nos llevábamos un ejemplar de ese murciélago y lo hacíamos taxidermia, le quitábamos la piel y dejábamos nada más el cráneo, porque el cráneo es una parte muy importante para poder identificar en general una especie, como en este caso de un murciélago. Entonces, como yo era la responsable de ese proyecto, pues yo siempre estaba cuidando todo lo que nos llevábamos de campo, que no se maltratara, que no se fuera a echar a perder. Lo tenía yo en mi casa, los cráneos de los murciélagos que teníamos que identificar, y hacía yo como una especie de, todos los colgaba los cráneos, como si fuera una zarza, colgaditos los cráneos, así, y tenía una parte de mi casa donde pues nosotros no pasábamos, era un lugar protegido de las lluvias, que estaba bien, pero en una ocasión llegó una persona del gas a colocar el tanque de gas para que yo tuviera pues el servicio en mi casa, y le dije que pasara a esa área, y en ese momento me acordé que estaba todos esos cráneos colgados. Entonces el señor, cuando vio todos los cráneos colgaditos, pues se echó a correr y ya no quiso volver a entrar. Seguramente ha de haber dicho que yo era bruja o algo así, y ya después le platiqué que yo no necesitaba porque yo era bióloga y trabajaba con estos animales, pero él dice que se asustó muchísimo porque pensaba que yo estaba haciendo alguna cuestión de magia negra o alguna cosa de ese tipo. Entonces son anécdotas que yo platico que me sucedieron, ¿verdad? Que mucha gente piensa que pues son cosas a veces innecesarias, pero no, uno todo lo que colecta tiene que estar muy bien identificado, tiene que estar muy bien preservado. Incluso ahí en el libro lo menciono, es como encontrar un tesoro, pero si uno no sabe exactamente dónde lo encontró, en qué condiciones estaba, sobre todo una cuestión de importancia arqueológica deja de tener importancia si no tiene uno todos sus datos. Entonces, nosotros teníamos que ser muy cuidadosos de que todo lo que colectábamos tenía que tener buenas condiciones y para hacer un uso adecuado de él, ¿no? Y así voy platicando también con el campo. De repente yo me encontraba con una huella y trataba de identificar de qué era la huella, y a veces lo lograba, pues no había muchos libros que uno supiera
a través de las huellas qué animales eran. Incluso empecé a trabajar con unos amigos biólogos para generar toda un, como una guía de cómo puedes identificar huellas de mamíferos para la Sierra del Ajusco. Entonces yo me llevaba esos libros y de esa manera identificaba lo que yo iba observando en el campo. Entonces, ahí lo importante es que desde que uno sale, tiene uno que ir viendo todo, registrando todo y después saber qué fue, para qué sirve, de qué nos va a servir esa información, etcétera. Entonces, es también como un cursito de qué hace una bióloga en el campo para obtener información que realmente sea importante y sea necesaria. Entonces, son anécdotas que voy contando a lo largo del libro. También quiero comentar que este libro fue realmente para mí un orgullo hacerlo, porque no nada más porque relato mis experiencias, sino porque allí reflejo el trabajo que implica ser un profesionista, ¿verdad? Que quiere llegar a aportar algo para su sociedad y que quiere aportar algo para que los jóvenes también lo tomen en cuenta, independientemente de lo que vayan a estudiar. Pero también quiero comentar que una amiga ilustradora que ella pinta muy bonita, que se llama Guadalupe Barrera Escorcia, cuando yo le platiqué sobre esto, me dijo que quería ilustrar mi libro. Entonces ustedes van a encontrar 6 ilustraciones en este libro de Guadalupe que realmente le dan mucha vista al libro y lo hacen todavía ser mucho más atractivo. Igual la portada, un amigo muy querido, que él es el presidente del colectivo de ilustradores de naturaleza y de ciencia, Aaron Estrada, él me hizo la ilustración de la portada. Entonces también tengo que reconocer que este libro quedó todavía mucho más agradable gracias a las ilustraciones que ellos hicieron y que forma parte de esta edición, ¿no? Que estoy presentando. Muchas gracias, Luz de Carmen, por compartirnos tu pasión y tu amor por la naturaleza y los invitamos a leer el libro El diario íntimo de una bióloga. Gracias.